respecto a la seguridad de cómo está el país. Bueno, pues también, cuando llega el presidente, en esta trampa, vuelvo a la parte de la trampa que ahí me perdí un poco por otros datos que le di, pero bueno, volviendo a la trampa, pues sí, el régimen estaba creado para entrampar a quien llegara a querer cambiar las cosas. Miren, yo hace ya muchos años, que no les gusta a muchos que hable de mi vida, pero sí quisiera, porque creo que podemos ilustrar un poco más todo a escala muy mínima, pero lo podemos entender y seguramente ustedes en algún momento se identificarán con lo que yo les cuento. Hace muchos años yo era subgerente de un cine, cuando todavía existían los cines Lumière. Aquí en la Ciudad de México existía una cadena de cinemas Lumière. Por cierto que ahí conocí al actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Ahí conocí a Rogelio y pude platicar con él, yo de muy joven, obviamente, y cuando era subgerente de ese Lumière. Y me acuerdo que cuando llegué había un montón de robo de parte de los trabajadores. En la dulcería, en la bodega, había un montón de cosas de robo, había pérdidas muy fuertes para el cine. Y me acuerdo muchísimo que pues yo como subgerente empecé a pedirle a la gerencia, a los supervisores de los cines, que me dieran la información, qué es lo que está pasando, ver cifras, ver qué es lo que estaba pasando, en dónde había pérdidas, y empecé a identificar qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y entonces, pues era un relajo. Todo el mundo tenía acceso a la bodega, todo el mundo podía sacar ahí sin tener un control de inventario, qué es lo que sale, qué es lo que entra. Y entonces empezamos a poner el orden y empecé, me acuerdo muchísimo, a despedir a las personas. Yo tenía una idea: si estas personas estaban robando y entonces se les cachaba y de repente les decían, no, pues ahora con tu salario tienes que pagar lo que robaste, pero en el lapso de que iban pagando lo que robaron hace un mes, volvían a robar en esa semana, y entonces era una cadena y un círculo vicioso. Entonces dije, no, el problema es que está de raíz, hay que correrlos, hay que despedirlos, indemnizarlos, lo que proceda con el departamento jurídico y empezar de nuevo. Y entonces empezamos a hacer un montón de cosas, a tener un control de la bodega verdaderamente importante, porque en esa bodega entraba pues la dulcería, ¿no? Que más el negocio de los cines, hasta donde yo supe cuando era subgerente de ese Lumière, no sé ahora, era la dulcería, que eran un chicle te costaba 40 pesos, afuera te puede costar a 10 pesos, adentro era más de 40 pesos, y así las bebidas, los chocolates, las palomitas, todo a sobreprecio. El gran negocio de ese Lumière, al menos, era la dulcería, y no había un control, todo el mundo sacaba, no había ese control. Empezamos a hacer una estructura de la bodega con unos controles más eficaces y más duros en cuestión del control de lo que entraba, de lo que salía. Empezamos a poner orden en todos los que tenían acceso, en todos los que estaban en la dulcería, en los supervisores, en todos. Cuando empezamos a tener resultados, llega el citatorio adentro del propio cine, en ese entonces mi gerente, y me dice, estás despedido. Y entonces, pues, asombrado yo de que ya les había hecho yo una organización bastante buena para el control, incluso con un sistema en internet, bueno, en computadora, para saber todo lo que entraba y lo que salía, que no tenían de manera impresionante, y por eso eran unas pérdidas tras pérdidas, y llegó y me elimina. No les quiero contar más de la situación. Al poco tiempo me enteré por medio de un supervisor del que me hice amigo en ese proceso, y me dijo, mira, sabes que llegó la parte de que te despidieron y ahora se sabe que quien tenía todo controlado y tenía ganancia de lo que se robaban, pues no eran los dulceros, no eran los que atendían la dulcería o los que estaban ahí. Bueno, sí se beneficiaban ellos, pero el mayor beneficio era para el gerente. Cuando tú entraste y empezaste a encontrar y empezaste a reformar y a cambiar todo en el cine, pues se le cayó el negocio al gerente y entonces pues decidió correrte. Entonces, vean, estaba todo, aunque yo hiciera todo lo necesario, estaba hecho ese sistema para que se robara. No iba yo a poder hacerlo, no iba yo a poder lograrlo. Con López Obrador fue igual. Pero imagínense, estamos hablando de un cine al país. Eso es una cosa enorme. Se dio cuenta de eso. Y entonces estaba hecho, todo era una trampa. La trampa era que era como la manzana envenenada.
llegas con mucha alegría, llegas con un montón de legitimidad, pero se te va a acabar pronto porque no vas a poder transformar. Porque ¿sabes qué? Todas esas instituciones tienen un ADN del régimen salinista neoliberal. Y para que lo cambies te va a llevar un montón de tiempo, de tal forma que tu gobierno termine más rápido de lo que empezó. Esa era la idea que tenía el régimen. Esa era su carta más fuerte cuando vio que era imparable López Obrador. No va a poder transformar. Y les puse yo el ejemplo en la semana pasada de cómo había personas que aseguraban, casi lo firmaban, de que no iba a construir el Tren Maya, de que no iba a poder hacer la refinería, de que no iba a poder hacer el tren en el Istmo. Porque sabían ellos que no había condiciones en las instituciones para lograr estas mega obras y esta transformación en la cuestión de las obras de infraestructura que estaba prometiendo López Obrador. Pero por supuesto que el presidente ya había pensado que llegando y viendo esto tenía que tener una salida. Y entonces fue las Fuerzas Armadas. Y ahí mata a varios pájaros de un solo tiro. Los humaniza, les vuelve a dar una identidad de pueblo, los pone a la altura del pueblo, que eso era importantísimo, que las élites que fueron teniendo tanto poder, pero no el poder de manejar una aduana. Porque ahora dicen, tienen mucho poder porque tienen las aduanas. No, hombre. O sea, es una cuestión administrativa. En la realidad, la élite del ejército tenía que ver con cosas macabras y perversas. Entonces, le pega a la élite militar, desaparece al Estado Mayor Presidencial. ¿Y qué es lo que hace? Que ponen el nivel que tenía que estar el ejército al nivel del pueblo. No contra el pueblo, sino al nivel del pueblo. Entonces, por eso el presidente repite y repite y repite, hasta como una cuestión pedagógica para el propio ejército. Es un mensaje que les está diciendo, no se les olvide que ustedes son pueblo. Pueblo uniformado, pueblo fregado, pueblo damnificado por el neoliberalismo. Entonces les recuerda el presidente que están al nivel del pueblo, que están a ras del pueblo. Les da un sentido humano. Y dice, pues de aquí soy. Si los militares tienen la estructura, la disciplina, la formación, son los mejores ingenieros que hay, son de los mejores médicos y doctores que hay en el país. Pues ¿cómo no vamos a utilizar ese talento de un país que no está en guerra y que no ha estado en guerra durante un montón de tiempo? Pues los voy a ocupar. Como estas instituciones es la trampa, la manzana podrida y la manzana envenenada, no voy a poder avanzar con esas instituciones, pues entonces el ejército. ¿Y qué es lo que hace el ejército? Ayuda a construir nuevas instituciones. Porque si esas instituciones que tienen ese ADN corruptor de 30 y tantos años de salinismo neoliberal no funcionan, se tienen que ir al diablo. Y entonces hay que construir nuevas instituciones. Y por eso llegan muchas instituciones nuevas, entre ellas el Banco del Bienestar. Y así en cada área fue creando instituciones nuevas con la ayuda del ejército. ¿Ven ustedes la manera tan impresionante del presidente de utilizar y de administrar el poder de tal forma que no quede una reducción de poder, por pequeña que sea, que esté al servicio de las élites? Cualquier fuga de poder de esas instituciones que tenían ese ADN del salinismo neoliberal, cualquier fuga de poder, por pequeña que sea, iba a ser contraria a los intereses del pueblo. Y entonces el presidente dice, no podemos tener fugas de poder en ningún espacio, porque cada espacio de poder, por mínimo que sea, puede ayudar a la transformación del país, puede ayudar al pueblo. Y en la parte de la seguridad pública, pues fue prácticamente lo mismo. Ocupa a ese pueblo,
lo hace además de una manera impresionante, porque los manda a la zona geográfica. Yo he hablado de la revolución geográfica del sexenio de López Obrador. Voy a abundar más de qué significa la revolución geográfica. Es muy interesante el tema de esta revolución geográfica y demográfica. Es muy, muy interesante, muy importante. Lo elaboro y lo hago para la próxima semana. Pero hablo yo de una revolución geográfica. Manda a los generales, manda al ejército a la zona geográfica más fregada y más chingada de la historia de México, al sur-sureste. ¿Y qué es lo que hace con eso? Pues les dice, no se les olvide quiénes son. No se les olvide que ese pueblo es el reflejo de sus padres, de sus madres, de sus abuelas, de sus bisabuelas. Los manda a un proceso de humanización tan poderoso, tan potente. Les cambia la perspectiva por completo. Y entonces, una vez que los va humanizando, una vez que les da un sentido distinto de misión y de visión, opta por que sean las Fuerzas Armadas las que operativamente y administrativamente lleven el control de una Guardia Nacional. Porque además el ejemplo inmediato de una Guardia Civil en este país, de una Policía Civil en este país, era la Policía Federal. La policía del narcotraficante de García Luna y del jefe criminal del país, en ese momento Felipe Calderón. Es una referencia inmediata bastante poderosa como para decir, va, se lo dejo a manos de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y cuáles son lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Escuchen esto. En todo el tiempo que este país ha intentado, por farsa o por plan, tener una mejor policía municipal, una mejor policía estatal, que además la mejor policía estatal, por cierto, es la de la Ciudad de México, que empezó con López Obrador. La profesionalización de la policía local de la Ciudad de México empieza en el sexenio de La Esperanza, que es el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y con Claudia Sheinbaum ya lleva, es como ya el resultado, ¿no? La cosecha de toda esa siembra. Pero en todos los intentos, como farsa o como intento legítimo de crear policías civiles fuertes, municipales, estatales y nacionales, nunca ha habido un resultado tan positivo en seguridad desde que se desata la guerra de exterminio en 2006 como con López Obrador. ¿Y qué creen? Que esta seguridad está a manos de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de que los delitos del fuero común están reducidos en este sexenio hay una reducción de 21.8%. Del robo total, una reducción de 22.9%. Robo a vehículo, una reducción de casi 44%. Del secuestro, una reducción de casi 80%. Estamos hablando de que si se sigue por ese plan, muy pronto este país va a estar liberado del secuestro. Se escucha muy fuerte, ¿no? Hasta increíble hablar de que un país se libere. Bueno, hay países que no tienen secuestros. México ya redujo 80% del secuestro. Vamos en la línea de que puede erradicar el secuestro. El feminicidio en ese sexenio hay una reducción de casi el 36%. Esto estamos hablando de los delitos del fuero común, pero en la cuestión de la disminución de los delitos del fuero federal hay en promedio una reducción de todos del 24.3%. Estamos hablando de casi una reducción de 40% en contrabando de personas, de 27% en delitos financieros, una reducción del 22% en delitos de la delincuencia organizada y una reducción de 2.4% en delitos cometidos por servidores públicos. Estamos hablando de que tenemos en variación de violencia en comparación con los otros sexenios la reducción más grande desde que se desata el infierno con Felipe Calderón. Hay una variación en cuestión de homicidios
a la baja de menos 18% y el presidente ha anunciado que la meta para el fin de su sexenio es por lo menos 20% de reducción. Cuando tienes un nivel disparado en el sexenio de Calderón de incremento de casi el 193% en homicidio doloso y después de ese subidón, continúa otro más arriba con Peña Nieto que lo aumenta 59% más. El que el presidente hoy esté bajándolo casi al 20% es que hay resultados esperanzadores que muestran que México va rumbo a la pacificación. Todos los indicadores de duelo de delitos del fuero común y de delitos del fuero federal hablan de que México va en la ruta de la pacificación. ¿Y quién ha logrado eso? No la Policía Federal, del narcotraficante o de los narcotraficantes de García Luna y de Calderón. No la gendarmería que existió en algún momento, no por las policías municipales ni las estatales, no, por la Guardia Nacional que está adjunta a la Sedena, por las Fuerzas Armadas. Este hombre no solamente crea nuevas instituciones, cambia el sentido de las instituciones, les da una nueva misión, sino que además les resulta. Porque todas esas instituciones que está creando, todo por lo que utilizó al ejército para crear bienestar en este país, está resultando. Rescatamos a 10 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Y redujimos la violencia de los homicidios dolosos en casi 20%. Esa es la transformación. Sin las Fuerzas Armadas, perdonen, que lo diga, perdonen a todas y a todos los que de manera incluso legítima tienen reservas con las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de hechos contundentes, incluso de percepción de seguridad. Esta es la cifra más baja con López Obrador desde que existe la medición del INEGI de la percepción de inseguridad en el país. Vamos por la ruta, clara ruta de la pacificación. ¿Y cómo se logró? Con las Fuerzas Armadas. No hay de otra, ahí está. Hay retos, quiero hablarles, no sé si esta semana, de los retos y de lo que sí preocupa a las Fuerzas Armadas. Eso lo podemos hablar en otro momento, que es muy importante para que se siga alargando estos monólogos. Tal vez, mi querida producción, sería muy interesante que uniéramos en un video todos los monólogos. Creo que este es el tercero o el cuarto que hablo de las Fuerzas Armadas. No sé si es el tercero o el cuarto. Y que lo vayamos teniendo en un solo video, todo, para que la gente pueda verlo y vea todas las partes en un mismo video. Ojalá y lo podamos hacer. Sería muy interesante porque va a haber otro más. Yo creo que con ese finalizamos lo de las Fuerzas Armadas, que serían los retos, las preocupaciones legítimas de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Eso sí, hay que advertirlo, porque sigue habiendo abusos, hay que decir, no tan graves como en los otros sexenios, pero sí tenemos que garantizar que las Fuerzas Armadas sean siempre con una vocación pacífica de seguridad y que nunca se les olvide, nunca más se les olvide que son pueblo. Y eso podemos hacerlo en otro monólogo. Pero bueno, vamos a